Hoy en Retrologando vamos a revisar un cómic, a recordar un cómic muy importante. No es un cómic, es una novela gráfica en el mayor sentido de la expresión, y me refiero a Maus de Art Spiegelman. Maus de Art Spiegelman en pie y saluden. Esto es una cosa maravillosa, esto es una cosa fabulosa. Es una de las novelas gráficas más influyentes y más importantes que hay en la historia del cómic. O sea, esto, ahora veremos el proceso, porque ocupa una serie de años, le ocupó como 11 años hacer esta historia. No solo, ni siquiera principalmente por su grafismo, por su trato estético que le da, sino a los contenidos y a la forma de expresarlo. Esto es algo que yo creo que no se había hecho hasta ese momento de esta forma, con esta profundidad y con esta honestidad y con esta dureza. Maus, aquí tenemos la edición que tengo yo de Planeta. Aquí está completo, donde podemos ver una esvástica sobre una especie de Hitler afelinado, como un gato, y aquí unos ratones, padre e hijo, que son Alex Spiegelman y su padre. Esta novela gráfica, ya digo, es una novela que en mi opinión tiene poco parangón en la historia del cómic. Este es un cómic que yo se lo he dado a leer a gente que no le gusta el cómic, o se lo he recomendado, y me lo han agradecido entusiasmado, porque es que es una historia que emociona, que perturba, que no te puede dejar indiferente. Es una cuestión tanto del ejercicio de memoria, que es el fundamental, como las consecuencias que arrastra hasta el presente, que es lo que se propone a lo largo del cómic. Estos dos momentos históricos. Bien, esta novela gráfica se publicó por entrega entre 1980 y 1991 en la revista RAW, R-A-W, que era del propio Art Spiegelman y de su mujer. Y entre 1988 y 1993 recibe 9 premios, pero de primerísima importancia, como por ejemplo el de la Feria del Cómic de Angoulême de 1989, que era la primera parte, que vuelve a recibir en el 93 la novela extranjera, como el Will Eisner, 1992, año en que se hace también lo que viene aquí destacado, el premio Pulitzer, que es la primera vez que se otorga a una novela gráfica. Jamás se ha dado a algo que no sea literario meramente. Bueno, meramente, que ya está bien, pero vamos, que normalmente se otorga el premio Pulitzer a novelas, a reportajes documentados, escritos con formulación literaria, y en este caso fue a Maus, en 1992. Maus es una fábula, está expresa en el sentido, por lo menos una parte de ella, como un cuento con finalidad práctica, una parábola, una fábula, donde asistimos a la desaparición de lo fenoménico de la individualidad en favor del tratamiento como miembro de una raza, que es lo que ocurre con el nazismo respecto a los judíos, que es lo que se reflexiona y se recuerda en la parte de la evocación de Maus, porque Maus tiene dos centros anecdóticos fundamentales. Por un lado, lo que le ocurre a Art Spiegelman desde su recuerdo de todo lo que ha ido condicionando todo lo anterior, que es la otra parte de contenido, que es la memoria de su padre, un polaco judío represaliado por los nazis, que está en los campos de concentración, que sufre todas las torturas y todas las vejaciones de los nazis, etcétera, etcétera. Cómo va llevando desde el tiempo histórico de la Segunda Guerra Mundial, de los programas del Holocausto, hasta las consecuencias que lleva al presente en la figura de Art Spiegelman, que era muy pequeño entonces. ¿Qué ocurre? Pues que son tratados como raza, y como tal en la novela gráfica están representados por distintos animales. Otro elemento propio de la fábula, que es lo que decíamos antes. Entonces, así, por ejemplo, los judíos son ratones. Maus es ratón en alemán, y ratón es el judío que narra la historia.
o sea, los judíos, son los ratones. Los gatos son los alemanes. Los cerdos son los polacos, porque las connivencias, igual que los franceses, son ranas. Pues que el no enfrentamiento con la imposición que el nazismo imponía, con lo que el nazismo conllevaba, el rendirse, el claudicar. Después tenemos a unos ciervos, que son los suecos, que ni sufren ni padecen, que son absolutamente neutrales. Los norteamericanos, representados por perros, y los británicos por peces. Estos son la fauna que van pues sucediéndose en las distintas partes de Maus, correspondientes a las distintas nacionalidades, según su comportamiento. De alguna manera simbolizan según su comportamiento en el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial y en el momento posterior, en el momento siguiente, inmediato. Así, esta fábula, pues, en principio tiene dos partes. Una primera, Mi padre sangra historia, 1986, y una segunda parte, y allí empezaron mis problemas, 1991. Ahora, cuando hable de los personajes, veremos la relación y qué es todo esto que estamos hablando. En cualquier caso, en el álbum, la novela, el propio Art Spiegelman nos va trasladando pues su propia experiencia, sus pautas de conducta, que le ha llevado a un tratamiento psiquiátrico, una terapia que él ha tenido que sufrir como consecuencia de todas estas cosas, y las entrevistas de su padre, con el que va teniendo conversaciones sobre el Holocausto. Su padre, como hemos dicho, judío polaco, lo que le iba transmitiendo en la realidad. De este libro hay que decir, en este momento es lo oportuno de decirlo, por ejemplo, que hay otro libro, que es Cómo se hizo Maus, o Detrás de Maus, o Maus, el mundo de Maus, algo así, que es un volumen donde se recopila todo el material documental recogido en esta semificción, que es la novela gráfica, incluyendo un CD, un DVD, con momentos de entrevistas reales de Art Spiegelman con su padre. Yo este libro, pues lo he visto, lo conozco, pero no lo tengo. Pero bueno, desde luego no carece de interés, pero a mí lo que me interesa realmente es el resultado, que es esto, que es el álbum este que estamos hablando. Hay que decir que hay un cómic anterior, muy anterior. No es un cómic, es un libro ilustrado, pero es un libro muy curioso. Se llama La Bête est morte, publicado en 1944, con textos de Victor Danset y Jacques Zimmerman, y dibujos de Edmond François Calvo, que es un libro donde los nazis son unos lobos, y como van ocupando Francia, lo que van haciendo, que los franceses son conejos. Entonces son con unos textos, entonces vienen unos dibujitos, cada página es un dibujito con el texto correspondiente, y esto es un libro considerado clásico y que se va reeditando de vez en cuando, que va un poco en esta línea. Pero de luego aquí es que lo que encontramos es el espíritu, es la emoción. Es que lo que transmite este cómic es emoción pura. Porque es que en las penurias, la tristeza, el dolor, la desesperación, la desesperanza que se llega a sentir en situaciones tan extremas como esas, ¿no? Como la de un judío polaco en el Holocausto. Entonces Vladek, que es el padre de Art Spiegelman, en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que le va sucediendo con la mujer, las separaciones obligadas, las uniones, las miserias, las vejaciones que sufren, la maldad que hay a su alrededor, y a la vez las relaciones conflictivas entre el padre y el hijo, entre Vladek y Art Spiegelman, que se llevan regular. El padre pues le va contando las experiencias, pero porque el hijo le interesa hacer algo sobre eso. Entonces le va recordando, y lo que nosotros en el cómic encontramos es un flashback. Porque claro, en este cómic encontramos elementos autobiográficos del propio Art Spiegelman, biográficos del padre, de memorias de la gente, de los judíos, del Holocausto, de documentación histórica. Es una mezcla de géneros que se va dando en la novela de forma natural, que fluye estupendamente. En definitiva, lo que vamos asistiendo es a la monstruosidad, a la barbarie que puede ejecutar el poder sobre la gente que está sometida. Es decir, ¿qué puede cometer el hombre sobre otro hombre, sobre otros hombres? Desde esa posición de autoridad, de capacidad de ejercer su deseo, su imposición, su criterio sobre otro. El colmo es el Holocausto. Esa situación que propiciaron los nazis, que llevaron a cabo, que fue el exterminio, el genocidio de una raza. Pero no solamente la muerte, sino la experimentación con niños,
Es que eran unas barbaridades. Hasta qué punto podían soportar trabajar incesantemente sin comer. Es que quitándole lo más íntimo, la dignidad, los sentimientos, todo, todo, todo. Despojarlos de todo para después masacrarlos y acabar con toda una etnia, ¿no? Es algo que yo no sé en qué cabeza se puede concebir eso, en qué cabeza que sea medianamente normal, claro. Si un monstruo aberrante, como fue Hitler, como fue Stalin, como es Donald Trump, por ejemplo, es otro igual, exacto, cortado por el mismo patrón, pues, pues entonces sí, supongo que sí, pero como no lo conozco, pues no sé exactamente a qué puedo obedecer esto. Por supuesto, el uso de la fuerza indiscriminada, de la violencia, pauta corriente. Por supuesto, el racismo se ejercita con una normalidad absoluta, como si fuera algo legítimo, incluso aceptable, incluso no aceptable, sino recomendable para quien lo ejerce. Ese es el pensamiento de los nazis y de este totalitarismo excluyente, racista, violento y agresivo, que representa estos nazis de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, de los campos de concentración, etcétera, etcétera. Volviendo al cómic, decir que bueno, que el cómic es un cómic que es en blanco y negro. Es un cómic en blanco y negro. Aquí está la terapia, mira, aquí están los nazis. Aquí está él con el padre hablando. Y aquí ya tenemos momentos de flashback. Como vemos, pues una estética expresionista completamente. Mira, mira. Los cadáveres debajo del pupitre del dibujante. Y a la vez son unos dibujos bastante minimalistas en el sentido. Mira, mira aquí. Esta viñeta es que tiene gracia porque se ve el propio Art Spiegelman con la careta, con una máscara del ratón, dibujando y abajo a sus pies todos los muertos aquellos, y aquí tenemos otros momentos de flashback, en fin. Pero son unos dibujos muy minimalistas, muy sintéticos. No son nada rococó, nada cargados, nada con ninguna pretensión naturalista, por supuesto. Y esta es la técnica por la que se expresa este cómic. Otra particularidad, a mí me hace gracia, porque este cómic la primera vez que lo vi fue una entrega en inglés. Y el judío habla, pues, un inglés bastante impuro, bastante rudimentario, con errores, que por lo visto era como hablaban los judíos que hablaban en inglés, con confusión de tiempos gramaticales, de géneros, aplicando el masculino y el femenino, confundiendo ser con estar, y esto, bueno, pues va connotando también el lenguaje de los personajes que van desarrollando el asunto, que es la almendra del asunto y que es lo que nos vamos a dedicar ahora. Yo me he hecho una chuleta con los personajes principales, con los que me parecen, después de una relectura, los que me parecen fundamentales, y el que es realmente el protagonista es el propio Art Spiegelman. Art Spiegelman, en tanto receptor de las confesiones de su padre, de lo que va sucediendo en la entrevista, víctima de todo lo que ha generado aquella situación del Holocausto, porque hay las víctimas directas, los muertos, los torturados, los heridos, los que terminan medio bajara, pero es que también los hijos también arrastran consecuencias. Por ejemplo, hay una anécdota muy importante. Su madre, la madre de Art Spiegelman, Anya, resulta que cuando se trasladan a Estados Unidos, porque esta familia en realidad fue después del Holocausto y todo esto, se trasladaron a Estados Unidos, donde hicieron su vida normal, pero esta mujer quedó tocada, la mente pues, le quedó alterada como consecuencia de todo lo que había sufrido allí. Y entonces ella empezó a escribir sobre lo que había conocido, lo que había padecido en los campos de concentración. Y en un momento ya de desesperación máxima, en 1968 se suicidó. Se cortó la veina a la bañera y se quedó. Y el padre, el Vladek, el padre de Art Spiegelman, con todos los papeles, todos los escritos de Anya, los quemó. Cuando Art Spiegelman descubre esto, porque el padre se lo dice, al padre le dice de todo, le dice de hijo puta, le dice de asesino, le dice de todo, porque no comprende que cómo ha podido destruir un legado tan importante en primera persona de ejercicio de memoria, que por otra parte es la paradoja porque el ejercicio de memoria real lo está transmitiendo el propio Vladek, el propio padre de Art Spiegelman. Entonces, Art Spiegelman es el protagonista, que es un historietista, es un intelectual, muy obsesivo, neurótico, que a veces
incluso roza la esquizofrenia, no tanto la esquizofrenia como la paranoia, más la paranoia. De pronto le entran ataques de ira, de pronto se hunde y tiene mucha pena de sí mismo o le da mucha lástima de sí mismo. Es un personaje así, y todo como consecuencia un poco de lo que viene de lo anterior. Esto le lleva, todos estos comportamientos, a una terapia psiquiátrica que le va ayudando, que todo esto lo vamos viendo en la novela gráfica, que no, esto no es que sea en su biografía, es lo que vemos en la historia. Y con su padre tiene esa relación pues conflictiva, de tensión constante, porque además él siente que su padre lo domina, que su padre se impone sobre él en los criterios, las actuaciones de lo que él cree que debería llevar a cabo. El otro gran protagonista, que es el otro que tenemos aquí este sería Art y este sería Vladek, su padre, Vladek, que es un superviviente del Holocausto, un judío polaco superviviente del Holocausto, que en 1950, en los años 50, se va a Estados Unidos, emigra con su familia. Es un personaje curioso, porque es un personaje que es muy austero, muy poco amigo de relacionarse mucho, es bastante tacaño, un tío que mira al céntimo, muy pesetero, en cierta manera, pues justificando el tópico de los judíos de que si son muy con el dinero, tal y mal. Y es un personaje que también es contradictorio, igual que el propio Art Spiegelman, porque él ha sufrido, y de qué manera, en sus carnes, el racismo. Pero él también se muestra racista estando en Estados Unidos respecto a otros, respecto a otras etnias. Y esto me parece muy curioso, porque estamos viendo el ejercicio de sinceridad y de honestidad del creador de la historia, porque no está quedándose con las partes positivas, con las partes buenas, heroicas. No, también están las negativas. O sea, aquí no quiere configurar un héroe, está plasmando un ser humano, un ratón en el dibujo, pero un ser humano que era su padre, con sus elementos positivos y con sus elementos negativos, que lo había mucho, y entre ellos este que acabo de decir. Después, otro personaje importante, Anya Spiegelman, la madre de Art Spiegelman, mujer de Vladek, que es una mujer pues que no se revela, muy sumisa, sobre todo a su marido, y que no consigue desligarse emocionalmente del Holocausto. Lo que conlleva a lo que hemos comentado antes, a ese suicidio terrible y a estas cosas. Que se suicidó, por cierto, sin dejar ninguna nota de justificación. No se culpa a nadie de mi muerte, no. Y después hay otra que es mala, de nombre, no que fuera mala de maldad, mala Spiegelman, que es la segunda mujer de Vladek, que a mí me parece un personaje absolutamente penoso, patético, porque es una mujer, o una ratona en el cómic, que se pasa la vida viendo como su marido la compara con la primera mujer, con Anya, con su primera mujer, y a la que nunca le llegará a la altura de los zapatos. Siempre la está humillando en comparación con la anterior. Entonces esta mujer pues intenta granjearse las simpatías de la familia, del padre y tal, y tragando pues mojones de Aquilo, podríamos decir. Pero no sé muy bien esta actitud de servilismo casi, también se supone que es de procedencia pues de este tipo, pero eso, la clave está en que siempre en las comparaciones nunca, no ya superará, ni siquiera igualará a Anya, a la muerta. En fin. Y aparte de estos perros, estos cerdos, estos gatos, sobre todo los gatos son los malos, los más malos. Después las ranas y los cerdos son los que permiten, con su actitud, pues que sucedan estas cosas. O sea, los polacos no judíos no se enfrentaron ni defendieron a sus familiares y amigos por el hecho de ser judíos. Por eso es lo que hablábamos antes, de la no individualización, sino de la consideración de cada cual como perteneciente a una raza. O sea, aquí lo que rige es la raza. Entonces los polacos no judíos, pues les importaba tres pepín, o por lo menos no se oponían. Claro que habría resistencia y que habría enfrentamientos tipo guerrilla, lo que fuera, gente que escondía, pero en general el pueblo polaco no fue muy reacio a los nazis, sino que, igual que el francés, los franceses, pues, o sea, la conquista, la invasión de Francia es una cosa que, bueno, un paseo militar, vamos, que es que también, bueno, en fin. Y el último personaje que quiero destacar es François Mouly, que es la esposa de Art Spiegelman, es aquella con la que tenía la revista Raw, que es francesa, judío conversa. Ella se hizo judía para casarse con él. Es una francesa que se enamora de Art Spiegelman, que se entiende muy bien con él, tanto sentimental como intelectualmente, y por amor se convierte al judaísmo.
Y sobre todo, más que porque el propio Art Spiegelman impusiera esta condición para agradar a su suegro, a Vladek, cosa que tampoco consigue, porque el Vladek sigue siendo como siempre, que es un culo de mal asiento, es un tipo que está siempre cabreado con el mundo. Tenía razones para hacerlo, también, es verdad que hombre, después de lo que pasa. Y el final del álbum es demoledor, el final, o sea, porque ya podemos suponer que, bueno, van sucediéndose las distintas anécdotas aquí cuentan muchas anécdotas específicas que le sucedieron, que le acontecieron a Anya y a Vlade, pero a mí me parece muy bonito porque el final, como podemos suponer, esto no tiene ningún suspense. Aquí lo que el interés radica en el desarrollo de todo lo que se nos va contando. Aquí no hay un final que busque, no, es otra cosa. Debo decir algo, que es un personaje que, bueno, Art Spiegelman tenía un hermano llamado Richieu, supongo que sería, mayor, que en esta época de la invasión de los nazis de Polonia tal y cual, la madre, pensando que así lo liberaba, lo mandó con una hermana suya. No recuerdo bien si a Francia o a otra parte de Polonia, no lo recuerdo. Pero sé que le manda al niño con su tía. Y esta tía suya pues va viendo que cada vez empiezan a avanzar los nazis, a ver más indagaciones, a estar más presente en la sociedad, espiando y tal, y le entra cada vez más miedo, y entonces hace una cosa. La tía de Spiegelman, la que tenía al hermano de Art Spiegelman allí con ella, pues resulta que por miedo envenena a sus hijos, incluido a su sobrino, y después se suicida a ella, para no caer en las garras de los nazis. Y ahí se acabó el hermano de Art Spiegelman. Por eso el final es tan demoledor, después de un enésimo encuentro cuando liberan los campos de concentración entre Anya y Vladek, se encuentran, es que todo esto es esta página. Esta página es todo lo que voy a contar. O sea, aquí el reencuentro, y entonces encontramos al padre, a Vladek, en la cama, que le dice a Art Spiegelman, por favor, para tu grabadora, y en la siguiente viñeta dice, soy cansado de hablar, lo que decíamos, ser estar la confusión. Soy cansado de hablar, Richo, basta de historias por ahora. Encima le está confundiendo con el hijo muerto, de jovencito, de un niño, por su tía en la Segunda Guerra Mundial. Y el final, el dibujo último, Spiegelman, Vladek, octubre 1906, 11 de octubre 1906, agosto 18 1982, Anya, marzo 15 1912, mayo 21 1968, la lápida. Y Art Spiegelman 1978-1991. 78 sería cuando lo empezó a hacer, pero no lo empezó a publicar hasta el 80. Esta lápida en la que pues concluye de forma definitiva este trasunto vital de los padres de Art Spiegelman, aunque lógicamente este libro, aparte de los ejercicios y del tratamiento psiquiátrico, pues le ha servido para superar todas esas situaciones y, bueno, pues ser una persona pues que puede estar viva con tranquilidad y con dignidad, con tranquilidad de conciencia y con dignidad, y sin demasiado o excesivo sentimientos de delirio. Art Spiegelman ha hecho muchas cosas después, por ejemplo hizo uno sobre la de las Torres Gemelas, un cómic grande, tal, pero esta es su obra fundamental y yo creo que es una de las obras esenciales de la historia del cómic, como he dicho. Es un refresco, un recuerdo, refresco de memoria de lo que sucedió y de lo que podría volver a suceder y que hay que evitar a toda costa que suceda, ni parecido ni similar, a pesar de lo que puedan pensar alguna gente que ya he mencionado antes, a unos cuantos genocidas y animales y bestias pardas de esto que al terror lo denominan ideología, como puede ser el nazi, el marxismo extremo de Stalin, o el descerebramiento absoluto que significa esa abominación llamada Donald Trump, que insisto, porque es que siempre, que ya por suerte, ya le quedan 3 telediarios, ya le queda poco que está en el convento. Esperemos que no haga demasiado daño en este tiempo. En fin, que queríamos referirnos a Maus y en lo que hemos hecho, la recomendación explícita a cualquier persona interesada en una buena obra literaria, inteligente, profunda, estructurada de una forma maravillosa, literaria y visual, porque también están las dos cosas conjugadas. Es una obra, una novela gráfica, como dije, espléndida, maravillosa, incomparable, y que bueno,
que te pone los vellos de punta. Esto es un poco como lo que hacía Primo Levi en esos relatos, pues un poco va en esta misma línea, pero hecho así, a través de lo visual, también jugando con lo literario de la formulación de la historia y de lo dialogado, de que hablan el padre y el hijo, los demás personajes. A mí me parece una auténtica maravilla de cómic y por tanto, pues por eso hemos querido un poco traerlo aquí al canal, que no podía quedar fuera. Pues si el vídeo te ha interesado, pues te agradeceríamos que le des al me gusta. Si el cómic lo conoces, espero habértelo recordado, si no haberte estimulado para que lo vayas a leer, que no te vas a arrepentir, seguro. Y bueno, pues si te interesan estos asuntos que vamos tratando un día y otro, pues te puedes suscribir al canal. Si conoces gente a las que le puedan interesar estas temáticas, pues se lo puedes aconsejar, le puedes decir que existimos, a ver si se animan a seguirnos y a acompañarnos. Y por nuestra parte, pues agradecerte la atención y nada más. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.